Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla, esta nueva edición de Jamming Talks, de cómo liberar y expresar mis emociones en tiempos difíciles. Entonces, quiero chequear, a ver con alguno que por el chat me pueda comunicar que se está escuchando bien, que me escuchan, para poder ir avanzando entonces con esta charla. Entonces, muy bienvenidos. Se escucha, perfecto, muchísimas gracias. Rosa, excelente, gracias Betty. Muy bien, gracias a Roxana ahí por el feedback. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, pónganse cómodos, ahí como bien le ha dicho el equipo de Jamming, y espero que puedan disfrutar y aprender de este espacio que vamos a compartir, de esta tarde. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Sí? Jamming es una empresa que ya hace 20 años que viene desarrollando el talento a través de trainers nacionales e internacionales, entonces con una amplia trayectoria a nivel mundial. Tiene más de 85 ediciones en certificaciones de coaching, tanto coaching neurolingüístico, coaching de equipos, ejecutivo, programación neurolingüístico. Entonces han pasado muchas personas por nuestras certificaciones. Tenemos el respaldo exclusivo de gremios globales de mayor reconocimiento, como la ISI de Alemania, la INS en programación neurolingüística, ¿sí? La JU en hipnosis, y también con el respaldo de la Asociación Peruana de Coaching. Entonces, todos estos programas avalan la calidad de nuestras certificaciones. Así que les damos en nombre mío y de Jamming la bienvenida a todos. Entonces ahora voy a presentarme yo, después de presentar los programas de Jamming. Jamming tiene programas a empresas, ¿sí? Y a personas. Entonces, estos son todos los programas que tenemos al público. El programa de coaching de vida, la certificación de coaching neurolingüístico, la certificación internacional en la evaluación del ser, la certificación en neuroliderazgo, y después ya más completos entonces, o más especializadas, certificación en team coaching, en coaching ejecutivo, en programación neurolingüística, el primer nivel, y ya el máster también de programación neurolingüística. Entonces, ahora sí, me voy a presentar. Mi nombre es Noelia Sáez, soy argentina, pero hace 1 año y medio que aproximadamente estoy viviendo. Me he mudado a la ciudad de Lima, en la que me han recibido de una manera excelente, con una comida espectacular, aquí en Perú. Y entonces soy trainer internacional en coaching, en programación neurolingüística, oratoria, inteligencia emocional, y he tenido la posibilidad de facilitar procesos de transformación, tanto en Argentina, en Colombia, bueno, ahí están un poquito las banderitas, en Perú, en China y en España. ¿Sí? Entonces, y actualmente resido en Lima. Soy trainer internacional de programación neurolingüística de la INLP de Suiza. Tengo una maestría en comunicación institucional, vengo del mundo de las comunicaciones, y de un posgrado también en educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona. Actualmente también estoy dando un programa a un colegio aquí en Lima, tanto a los docentes, a los padres y a los alumnos. Consultora en Jamming, ¿sí? Coach neurolingüística, coach ontológica, administradora de la evaluación del ser, co-creadora de un taller que se llama Conexión Emocional, en donde es un taller vivencial de educación de competencias emocionales. Se ha brindado en Argentina, aquí en Perú y en España, y también especialista en hipnosis ericksoniana y comunicación no verbal. Entonces, esto es un poquito en lo que me he formado, y de toda esta experiencia es lo que voy a transmitirles en el día de hoy.
sobre todo vengo ya incursionando mucho y profundizando mucho en el mundo de las emociones desde los 15 años, que he realizado un taller, ¿sí? Muy similar a este, que mi familia ha iniciado en la provincia de La Rioja, que es una provincia chica al noroeste de la Argentina. Entonces, a partir de ahí, la verdad que me he enamorado de todas estas herramientas, del coaching, de la programación neurolingüística, que considero como para mí ámbitos de mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces me ayudan a alcanzar mis metas, mis objetivos, a transformar un poco más rápido las emociones negativas a positivas. Pero voy a comentarles un poquito más qué es lo que me gusta, lo que me apasiona, que tiene que ver un poco con todo eso en lo que me he formado, y lo que más me apasiona es poder acompañar a procesos, a personas, a equipos, a poder transformar, a poder realizar cambios en sus vidas que no están pudiendo. Entonces ahí este es un taller en Argentina, aquí en Lima. Otra de las cosas que más me apasiona es poder viajar por el mundo, conocer otras culturas, conocer otras visiones y perspectivas del mundo, y también fomentar y de alguna manera mantener mis vínculos, ¿sí? Tanto en el ámbito profesional, en el ámbito de la familia, amistades, porque también considero que ahí la persona se nutre y le permite evolucionar y trascender. Entonces, eso es un poquito acerca de mí, y entonces espero que puedan disfrutar mucho de este espacio. Así que nuevamente, bienvenidos. Entonces, a tener en cuenta un poquito en el Zoom, ¿sí? De tener el micrófono silenciado. De todas maneras los he silenciado para evitar interferencias en la charla. Visualiza el chat, que es por ahí donde vamos a mantenernos en comunicación, y aquel que desee compartir, ya sea un comentario, realizar una pregunta, lo que fuere, lo puede hacer mediante el chat. Entonces, por ese medio vamos a canalizar todas las consultas, y visualicen también cómo levantar la mano, por si hago alguna pregunta. Hay una opción en el Zoom de poder levantar la manito, ¿sí? Entonces no sé si hay alguien ahí que sabe y me puede ayudar mostrando cómo se levanta la manito en el Zoom, para que el resto pueda. Muchas gracias, Luz. Entonces ahí Luz ha levantado su manito, entonces esa también es una manera de comunicarnos. Si les hago alguna pregunta y digo, a ver, levanten la manito en la plataforma, aquellos que, y entonces por ese medio también vamos a interactuar. Les voy a pedir que tengan a mano, ¿sí? Un papel, un lapicero, porque bueno, vamos a brindar, voy a brindar algunos tips, herramientas, entonces para aquellos que deseen tomar nota, pueden hacerlo. Y mirando hacia atrás, a ver, tenemos algo en el chat. Entonces, mirando, si tuviésemos un espejo retrovisor, podemos ver que de acá, los últimos 6 meses, ha cambiado el mundo, ha cambiado nuestro entorno, han cambiado nuestros hábitos, ha cambiado un montón de cosas. Entonces, me gustaría hacerles una consulta, a ver, una votación. Vamos a hacer una votación por el Zoom, les va a aparecer para que voten. Entonces, hay una pregunta que es, ¿cuándo crees que volveremos a la normalidad al 100%? ¿Sí? Entonces, hay ahí algunas opciones que van a tener para votar. Entonces, estoy ahí iniciando la votación. Entonces, ¿cuándo crees que volveremos a la normalidad al 100%? Un ejemplo, a cómo estábamos en enero, ¿sí? Del 2020, puede ser. Entonces la opción es enero 2021, marzo 2021, julio 2021, algún mes del 2022 o nunca. Entonces tienen ahí esas opciones para votar. Entonces ya van votando, ahí va la mitad, ya está votando, está iniciando esta votación, y van
subiendo y bajando el ranking, ¿sí? Ya van 14 de 20 que van votando. Entonces, unos segunditos más, esperamos al minuto, ¿sí? Para que finalice esta votación. Ok, entonces, muy bien. Les comento los resultados. El 44%, 0% en enero, 0% en marzo, 41%, siendo la mayoría, dice que en julio del 2021, el 24% algún mes del 2022, y el 35%, ¿sí?, ha votado que nunca. ¿Okay? Entonces, ahí van a tener, ¿sí?, los resultados, van a poder ver esos resultados que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso muestra un poquito a ver cuáles son las esperanzas, con qué creencias nos estamos afrontando en nuestro día a día. Y vamos a ver cómo todo esto se nos ha mezclado, cómo este mundo ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y como en una licuadora se nos ha mezclado espacios, roles, energías. ¿Qué pasaba antes? Antes, en casa, éramos padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, pareja. En la oficina éramos jefe, par, colaborador. Teníamos nuestros espacios de hobby, ¿sí?, de ocio para hacer nuestro deporte, música, paseo, entretenimiento, nuestros grupos de amigos. Y también teníamos nuestros espacios de descanso para recargar baterías, para meditar quizás, para hacer introspecciones o para estar solo simplemente. Y eso hoy en día ya casi que no existe en la mayoría de la vida de las personas. ¿Cómo es ahora? En casa, en nuestro hogar, en un solo sitio, somos papá, mamá, hijo, hija, hermano, pareja, somos jefe, par, colaborador, hacemos nuestro deporte, si es que nos hacemos el tiempo, ahí tenemos nuestros espacios de ocio, ahí tenemos también el espacio para poder recargar, si es que algunos lo logran hacer, la batería, poder meditar. Entonces, ir al supermercado, empiezan a haber un montón de factores, hay muchos de ustedes que posiblemente también son educadores de sus hijos, ¿sí? Son psicólogos también. Entonces, todo ahora se encuentra en un mismo sitio, y no solo eso, sino que las 24 horas del día, todos los días, los últimos 6 meses. Entonces, todo esto, ¿sí?, todo este cambio tan drástico, en donde se ha convertido en un solo sitio tantos roles, tantas variables, tanta complejidad, empieza a atentar contra nuestro bienestar, muchas veces con nuestra salud. Y frente a esta situación aparecen emociones como, y yo voy a ir poniendo algunas, pero ahí el que quiera escribir en el chat, ¿qué emociones aparecen frente a toda esta situación entonces que estamos viviendo hoy en día? Entonces, aquellos que deseen pueden escribir por el chat cuáles son esas emociones que aparecen frente a esta situación que tenemos hoy en día. Entonces, ahí los voy leyendo por el chat. Algo común que aparece, estrés, ahí Betty pone preocupación económica, totalmente, angustia, miedo, dice Luz también, miedo, también dice Tatiana, impotencia, desplazarme como antes, dice Rosa, ansiedad, inseguridad, y ahí está, también el miedo, la ansiedad, el estrés también, entonces pone Sheila, la incertidumbre, y ahí están, ¿no? O sea, estamos conviviendo hoy en día, y se han hecho estudios también,
en donde son a veces las emociones con las que más convivimos en nuestro día a día, y así muchísimas más: enojo, impaciencia, se nos acaba la tolerancia, la paciencia, cansancio, agotamiento de estar teniendo que cumplir quizás con todos esos roles. Entonces, todo eso, ¿sí? Imagínense estar sintiendo y lidiando con estas emociones y no saber cómo hacer para transformar estas emociones. Entonces, por eso es súper importante, y que es el objetivo de la charla de hoy, que necesitamos poder liberar y expresar las emociones que estamos sintiendo en un momento como hoy. ¿Por qué? Bueno, ahí también aparece tristeza y puede aparecer, como digo, un sinfín de emociones relacionadas con esta situación. ¿Para qué es importante que podamos liberar y expresar las emociones que estamos sintiendo? Principalmente para poder generar bienestar. ¿Sí? Si yo tengo una emoción, ¿sí? Y las emociones son como el agua, si yo tengo un vaso con agua sucia, para poder poner agua limpia en ese vaso es necesario liberar el agua sucia para poder colocar agua limpia en el vaso y poder tomármela, y que eso entonces no me provoque indigestión, no me provoque un malestar. Entonces, principalmente para poder generar un mayor bienestar, para poder cuidar, esto es súper importante, poder cuidar nuestra salud mental y emocional, que eso lleva a una salud física, ¿sí? Para poder tener mayores anticuerpos y no enfermarnos, para poder aprender a gestionar y lidiar con esas emociones, y para poder conseguir también los resultados que estamos deseando en nuestra vida, que posiblemente muchos objetivos han salido y han surgido después de que ha sucedido todos estos cambios, producto de estos cambios, esto de conseguir una chamba, quizás aquellos que se quedaron sin trabajo, generar más ingresos, y así muchas cosas. Entonces, para poder conseguir resultados necesitamos tener emociones que sean facilitadoras hacia esos resultados. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que tener presente para poder liberar estas emociones y expresarlas tiene que ver con poder investigar, ¿sí? Empezar a ser curiosos de nuestro propio estado emocional, ¿sí? Empezar a conocerme, cómo soy en estos distintos roles, cómo soy ahora mezclando, cómo me llevo con la incertidumbre, con los cambios, cómo es mi tolerancia hacia la frustración, ¿sí? Y empezar a poder traer a la conciencia todos esos patrones que están surgiendo producto de todos estos cambios en mi entorno, como decía, mi lugar de trabajo, o sea, mis funciones de trabajo. Entonces es importante que eso exista. Sin eso no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no se puede gestionar, no se puede transformar aquello que yo no conozco. Entonces, si yo no, por eso es importante, si yo no conozco, no sé que me siento frustrada, que me siento enojada, que me siento triste, no voy a saber, digamos, qué hacer frente a esa emoción. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, vamos a ir a una segunda votación que me gustaría hacer para ver, digamos, ese conocimiento que tienen ustedes sobre el campo de las emociones. Entonces, va a haber una pregunta que dice: ¿cuántas emociones crees que existen? Sí, van a haber varias respuestas. Entonces, a votar, ¿cuántas emociones creen, sí, o saben ustedes que existen? Entonces, ahí tienen para votar y empezar a colocar su respuesta. Entonces, ahí van votando, tienen 1 minuto para votar. ¿Cuántas emociones crees que existen? Entonces,
Ahí dice 6, las opciones son 6, entre 10 a 30, entre 30 a 40, entre 50 a 100, más de 200 o más de 500. Entonces, a ver, quedan 15 segundos para que finalice la votación. ¿Cuántas emociones crees que existen? ¿Sí? Entonces, ahí 1 minuto, se cierra la votación. Entonces, ahí están observando, ¿sí? El que ha ganado es entre 10 a 30, la mayoría. Después hay un empate entre 50 a 100, entre más de 500, luego 6, ¿sí? Han votado, 2 de 6, un 12 en 6, un 6% ahí también empate entre 30, 40 y más de 200. Ok, entonces, está estudiado, ¿sí? Personas del ámbito que están estudiando a nivel científico el mundo de las emociones, en donde ahí, digamos, está un poquito la cifra, es más de 500 emociones. Hay un diccionario, Rafael Echeverría, que es un investigador de España, que hace más de 20 años que viene investigando sobre este mundo de las emociones, que es tan amplio, ha más o menos detectado más de 500 emociones y que las ha colocado aquí en este universo, hace la comparación y la analogía con un universo de emociones. Entonces existe un diccionario de emociones y fenómenos afectivos. Entonces pueden ver acá está la galaxia, en la comparación, la galaxia de la felicidad, de la alegría, del amor, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la ansiedad. Y entonces existen muchísimas emociones y muchas veces no tenemos ni idea cómo nombrarlas o que existen. Entonces, como decíamos, primero tenemos que empezar a conocer las emociones que habitan en mí para poder empezar a gestionarlas y saber cómo funcionan. Entonces, acá yo les voy a alentar, ¿sí? Por eso ahí les pedía que tengan a mano un papel, lapicero, para poder anotar estas páginas, buscar ahí este autor que ha investigado muchísimo sobre el mundo de las emociones y que empiecen entonces a conocer, porque el conocimiento da más poder y cuanto más conocemos, más posibilidades entonces de crear alternativas, de crear estrategias para poder gestionar una emoción y poder transformarla, sobre todo las intensidades, la duración, que eso varía muchísimo, y además de que es tan complejo, porque no es que siento alegría, o siento tristeza, o siento ansiedad, no, siento prácticamente como 5 emociones, viene como una familia junta de emociones, entonces por eso es tan complejo este mundo, y porque además no nos han educado desde chicos, en los colegios, no está insertado formalmente esta educación en competencias emocionales de qué puedo hacer, de que las emociones son una reacción biológica, una reacción natural, que tenemos que dejarlas fluir y cómo podemos gestionar frente a cuando tenemos una emoción que no nos genera bienestar. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo hago entonces para poder hacer consciente, para poder tener, digamos, claridad de qué es lo que estoy sintiendo? Y en la programación neurolingüística, uno de los pilares de la PNL es la agudeza sensorial. ¿Sí? Y así como la palabra misma lo está diciendo, tiene que ver con agudizar nuestros sentidos. ¿Nuestros sentidos cuántos son? 5, ¿sí? La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y tiene que ver con esa capacidad de poder observar o detectar pequeños detalles para ser conscientes de lo que está ocurriendo tanto a nuestro alrededor como en uno mismo o del entorno también de las personas que nos rodean. Entonces vamos a hacer algún test de esta agudeza sensorial
en donde por lo general hay personas que tienen más agudizados algunos sentidos que otros, pero para poder ser consciente de mis emociones, tenemos que estar con toda la agudeza sensorial posible, ¿sí? Y eso es una habilidad que las habilidades se entrenan. Para poder adquirir una habilidad, por ejemplo, saber jugar bien un deporte, lo que tengo que hacer es entrenarme. Entonces vamos a hacer un pequeño test, ¿sí? De cómo están en agudeza sensorial. Y ahora voy a pasarles un video, ¿sí? Entonces, en el video, ustedes, para practicar esta agudeza sensorial, van a tener que contar los pases, va a haber 2 equipos de básquet, entonces van a tener que contar, el objetivo es contar cuál es la cantidad de pases que hace el equipo blanco. Hay un equipo blanco que tienen todos una camiseta blanca y equipos que tienen todos una camiseta negra. Entonces ahí se dividen en 2 equipos. Entonces, para poder ver cómo está su agudeza sensorial, van a tener que contar los pases que realice el equipo blanco, no el negro, el blanco. ¿Sí? Un pase en básquet, para los que no están muy habituados con ese deporte, es cuando la pelota sale de la mano de una persona y llega a la mano de otro jugador. Puede ser por aire, digamos, o por pique. En cualquiera de los 2 casos se considera como un pase. ¿Sí? Entonces, si hay alguna consulta, igualmente en el video está también la consigna, entonces ahí lo van a también poder chequear, pero entonces estén atentos, agudizando sus sentidos y contando cuántos pases realiza el equipo blanco. ¿Sí? Entonces acá está el equipo negro y acá está el equipo blanco. Entonces ahora se van a empezar a mezclar y ustedes tienen que contar los pases de este equipo. ¿Alguna consulta antes de iniciar el video? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este test de agudeza sensorial? Muy bien, entonces voy a chequear que se está compartiendo el sonido. Excelente. Entonces vamos, ¿sí? Entonces, agudizando sus sentidos a contar la cantidad de pases del equipo blanco. How many passes does the team in white make? Go! The answer. Ay. ¡Ah! Muy bien. Entonces, a ver los que no vieron, ¿cuántas fue, sin haber visto ahí, cuántos fueron los pases que ustedes contaron? A ver en el chat, ¿cuántos fueron los pases que ustedes contaron? Ahí Carmen dice 13. Ok, ahí Jorge Luis dice, ahí sale un mono. Ok. ¿Qué más? Entonces, 13, Betty, 12, 11, Pame, yo conté 10, 10, 15, 10, 13. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que haya contado algo diferente? Entonces vamos a ir a ver entonces cuál es el resultado de su agudeza sensorial. Entonces. The answer is 13. Ok, entonces, la respuesta es 13, ¿sí? Muy bien para los que han tenido ahí la vista, sobre todo, bien agudizada, han contado 13 pases. Entonces, a ver, coloquen yo, ¿sí? Aquellos que hayan visto el mono, como Jorge Luis, que ha visto el mono. Entonces, Jorge Luis es uno de los que ha visto el mono. Entonces, ¿hay alguien más que haya visto el mono? Entonces, Carmen, Sheila, sin que lo hayan visto antes, ¿no? Porque eso sería trampa. Entonces, ahí Jorge, Carmen, Sheila, y el resto debe decir de qué mono están hablando. Ok, entonces vamos a continuar. But did you see the moonwalking bear?
Es un oso encima, no un mono. Go! Entonces ahí les muestra. Ahí aparece el oso, la persona vestida de osa, ¿sí? El oso se va, hasta hace un bailecito de Michael Jackson. Entonces, tienen que ver un poco con eso. Muchas veces estamos focalizados en una cosa, y así puede ser un objetivo, que en este caso era contar la cantidad de pases, pero una persona que tiene agudizada los sentidos no se le escapa nada. Puede estar viendo algo, pero escucha que están tocando el timbre y quizás está sintiendo que empieza a ponerse nervioso y está sintiendo también que de pronto necesita agua porque su saliva empieza. Entonces está una persona que está con todos los sentidos agudizados y entrenados, puede ver, digamos, tiene una capacidad para poder detectar esos detalles. Y para poder estar en contacto con mis emociones, con mi mundo emocional, es súper importante que esa agudeza sensorial la tengamos presente y la empecemos a entrenar. ¿Qué podemos hacer entonces para poder agudizar los sentidos? Que lo que hace es traer al aquí y a la ahora. ¿Sí? La agudeza sensorial te trae al presente y las emociones están en el presente y se encuentran en todo mi cuerpo y se expresan muchas veces en mi tono de voz, ¿sí? Con mi mirada, con mi cuerpo, con todo eso. Entonces es en el primer paso cómo hacer para ser consciente de eso, agudizando mis sentidos. ¿Qué puedo hacer para poder liberar una emoción? Porque es importante que sepamos que todas las emociones son funcionales. O sea, todas las emociones tienen una razón de ser. Para algo se presentan en nuestra vida. Entonces, para poder liberar esas emociones, uno de los primeros pasos es aceptar que siento frustración, que siento miedo, que siento tristeza, que me siento agotada, cansada, y poder dejar fluir esa emoción. ¿Sí? Por eso la agudeza sensorial es importante y a partir de ahí acepto, porque muchas veces hay muchas personas que se dan cuenta, tienen ese nivel de conciencia, ven, saben qué emoción sienten, pero la reprimen. Dicen, no, no es bueno que me sienta agotada porque mis niños necesitan que esté como mamá ahí para apoyarlos, además tengo que hacerme cargo de la casa, y entonces empiezo a querer tapar de algún modo esa emoción, y muchas veces es querer tapar un tablero como si fuese un auto que nos avisa que se está quedando sin nafta, sin combustible el auto, y querer tapar y decir, no, 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 el auto va a seguir funcionando. Y sabemos que en un punto el auto va a dejar de funcionar. En este caso nuestro cuerpo de alguna manera va a explotar con esa emoción por algún otro lado. Y posiblemente se pueda provocar en alguna enfermedad física en nuestro cuerpo, que también hay muchos estudios que realizan esa comparación entre las emociones, el mundo emocional, con las enfermedades físicas, los síntomas. Entonces, poder empezar a aceptar y dejar fluir la emoción es uno de los pilares para poder liberarla, para dejar como que haga su ciclo natural. Otras cosas importantes son, por ejemplo, técnicas de respiración, ¿sí? Por ejemplo, para el enojo, ayuda a que pueda entrar aire, más aire. El enojo es una emoción, las emociones que tienen alta intensidad son emociones que tensan el cuerpo, entonces es importante, ¿sí? Dejar fluir esa emoción, realizar técnicas de respiración, meditación, mindfulness, que me trae al presente, el aquí y la ahora, o el yoga, es lo que me permite de alguna manera drenar esa emoción. Y otra de las cosas son actividades físicas. Cualquier tipo de actividad física corporal, ¿sí? Como estas técnicas de respiración, o poder salir a correr, hacer algo con el cuerpo,
ya también me permite de algún modo canalizar esa emoción. ¿Sí? Pero primero entonces tengo que ser consciente, aceptarla, dejarla fluir y dejar que pase su curso. Y si tengo ganas quizás de gritar, ¿sí? Porque de pronto me agarra una impotencia y tengo ganas de gritar, quizás puedo agarrar un almohadón y gritar al almohadón, y entonces de alguna manera eso es también dejar fluir la emoción y liberarla. ¿Sí? Entonces, para poder expresar la emoción, ¿cuáles son aquellas cosas que podemos hacer? Algo sumamente importante es poder generar espacios, tanto en nuestra familia, en nuestro entorno a veces de trabajo, si es necesario, para poder comunicar lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces primero dejo fluir la emoción, la acepto, busco que se canalice para poder quizás estar un poco más tranquilo y haberle colocado la razón a esa emoción que no fue reprimida, y entonces a partir de ahí, por ejemplo, genero espacios para comunicar lo que estoy sintiendo. Porque si yo siento un enojo, ¿sí? Y lo reprimo y estallo y de alguna manera reacciono, lo que puede provocar es una discusión, un distanciamiento, y un conflicto. Entonces es importante que deje fluir la emoción y luego pueda generar un espacio de comunicación, de diálogo, en donde pueda decirle a la otra persona, mira, con esto que acaba de pasar, la verdad que me siento enojada. Entonces preferiría que podamos conversar en algún otro momento en donde me haya pasado un poco esta emoción para estar un poco más tranquila y que podamos llegar a un resultado. Muchas veces en casa también poder conversar con mi esposo, con mis hijos, decirle, me siento cansada, hoy mamá se siente triste, hoy me siento ansiosa, frustrada, lo que sea que cada uno siente, ya el expresar la emoción y lo que estoy sintiendo, de alguna manera también es parte de esa liberación. Es como si fuese ya el combo, ¿sí? El complemento. Muchas veces dicen que expresar lo que siento, aunque sea a mí misma, pero es importante que la otra persona tenga conocimiento de qué estoy sintiendo para poder coordinar acciones y llegar a mejores acuerdos y resultados, es poder expresarlo. Entonces, cuando lo expreso de alguna manera, es como que lo saco, buscando que sea una comunicación asertiva. Escribir una carta, ¿sí? Hay muchas veces que quizás no vivo con nadie, vivo solo, o prefiero hacerlo conmigo mismo, expresar esa emoción, entonces puedo escribir, ¿sí? Una manera de poder expresar la emoción es escribir. Hay gente que, por ejemplo, muchos cantantes, ¿no? Artistas, expresan sus emociones a través de letras, de poesías, de libros. Entonces, escribir es otra forma de expresar la emoción. Dibujar, pintar, cantar, pintar mandalas, y todo lo que sea de alguna manera de expresión. Hay muchas personas que hacen biodanza, por ejemplo, que es una manera a través de la danza, poder ahí también expresar toda su emocionalidad. Hay también arte terapia, en donde a través del arte, la pintura, ahí también se puede expresar y canalizar las emociones. Pero es importante que podamos liberarlas y expresarlas, porque de esa manera es que podemos empezar a saber cómo funcionan en mí y cómo puedo hacer, qué estrategias son las que más me funcionan para poder gestionarlas y llegar al resultado que estoy deseando. Poder generar un entorno más saludable en mi día a día, para el entorno que me rodea. Entonces, tengan presentes estos tips para poder hacerlos en el día a día e ir probando, ¿sí? Cuáles son aquellas que más les funcionan. A algunos les funcionará más hacer, por ejemplo, algo, y dependiendo también de la emoción, de la energía, porque si me siento enojado y quiero liberar la emoción, quizás haciendo una meditación no me resulte tanto. Entonces también tiene que ver y tiene que haber una coherencia entre la energía de la emoción y qué es lo que puedo hacer para poder liberarla y expresarla finalmente. Porque de esa manera es como puedo transformar la emoción.
Y para eso, para poder transformar esa emoción, se necesita un entrenamiento constante. Y aquí viene el concepto de gimnasio emocional. ¿Sí? Así como realizamos deporte y nos entrenamos de manera física, es sumamente importante que para poder gestionar, para poder transformar una emoción que no me genera bienestar y poder ir hacia ese camino de un mayor bienestar, una mayor tranquilidad, realice también ejercicios, realice acciones que me permitan entrenarme en competencias emocionales. Entonces, poder ser más consciente, poder regular las emociones, eso puede provocar que haya una mayor autoestima, entonces hay una mayor autonomía emocional, ¿sí? Capacidad de proponerme metas, objetivos, todo eso tiene que ver con el entrenamiento en competencias emocionales. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros realizamos acciones. Y las acciones son las que definen nuestros resultados. Entonces, si todos los días yo me focalizo en ver un problema, en ver la parte negativa, en ver las noticias negativas, en ver lo que me falta, en quejarme, ¿en qué me voy a convertir de experto? ¿En una persona optimista? No. Si yo realizo todas esas acciones, me voy a convertir un experto, ¿sí? En pesimismo, en quejarme, en ver siempre lo negro, la quinta pata al gato. Entonces, en eso me voy a convertir experto. La gente se entrena sin darse cuenta para ser feliz o para ser infeliz. Por eso es tan importante que empecemos a ser conscientes y redirigir ese entrenamiento para provocar emociones positivas, emociones que nos generen un mayor bienestar. Y acá les traigo para compartir, ¿sí?, un ritual de entrenamiento en donde sucede esto. Tenemos emociones que conviven con nosotros en nuestro día a día, entonces es importante que para empezar y para iniciarnos en este mundo, podamos empezar a chequear quizás dos variables, ¿sí? Una es el nivel de energía, el nivel de intensidad que tiene esa emoción, es decir, como verán aquí en este cuadrito, energía alta, ¿sí? Si la energía es alta o si la energía es más bien baja. Entonces ahí empiezo a tener un primer paso para medir en qué emoción puedo estar en ese día, en ese momento. Y otra de las cosas puede ser poner una vara entre, ¿es una sensación agradable, placentera, me genera bienestar? ¿O es más bien una sensación que me genera insatisfacción, que no me genera bienestar para nada, me genera intranquilidad, no me genera disfrute? Entonces ahí podemos ver algunas de las emociones que pueden estar en cada uno de estos cuadrantes, dependiendo del nivel de energía y si me dan placer, ¿sí?, que son agradables, bienestar, o que son más bien sensaciones desagradables. Entonces, puedo preguntarme, y es como un ritual, es como si fuese un diario que podríamos tener de mis emociones, en donde la primera pregunta es, ¿qué acontecimientos han sucedido en mi día? ¿Sí? Entonces quizás pongo aquellos acontecimientos que más han significado en mi día y los puedo empezar a escribir. Entonces, por cada acontecimiento, porque las emociones surgen a partir de algún acontecimiento, ¿sí?, que sucede, ya sea quizás interno, que me ha dolido la cabeza, entonces me sentí abrumado, me sentí intranquilo, me sentí cansado, o puede ser algún acontecimiento en donde, por ejemplo, algún proveedor no me entregó lo que tenía que entregarme. Entonces ahí quizás hay un enojo, ¿sí?, impotencia, intranquilidad. Entonces, a partir de los acontecimientos es que podemos saber cuáles son las emociones que están ligadas a esos acontecimientos. Entonces escribo esos acontecimientos significativos de mi día y al costado le pongo cómo me hicieron sentir
cada uno de esos acontecimientos, y puede ser más de una emoción. Y para eso puedo guiarme de esta tablita, ¿sí? Y entonces, una vez que más o menos logro identificar cómo me sentí en cada uno de esos, empiezo a preguntarme también, para traer a la conciencia, cuando me siento de esta manera, ¿sí? Cuando me siento frustrado, ¿qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿Cuáles son los pensamientos que me digo cuando me sentí así? Mi proveedor no me entregó este pedido que tenía. ¿Cómo me sentí? Me sentí enojado. ¿Qué digo cuando me siento así? Que esto no puede ser, que es una falta de respeto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas digo en ese momento? ¿Qué cosas hago? Quizás digo palabras bonitas, como muchos de nosotros cuando nos enojamos, ¿sí? Quizás levanto la voz, insisto en algo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué acciones tengo a partir de esa emoción? ¿Y cuáles son los resultados que consigo? ¿Sí? Porque ahí está, o sea, lo importante de chequear si lo que hago, lo que estoy haciendo, producto de lo que siento, me está llevando al resultado que quiero o no. Me está acercando y quizás me lleva a un resultado, pero no como quisiera. Es un resultado medio ahí mediocre, por así decirlo. Entonces me gustaría otro. Entonces voy a la pregunta, ¿cuál es el aprendizaje que me brinda esta situación? ¿Cuántas veces me ha pasado esto de que mi proveedor no me entregue? Y ya la verdad que van como 3, 4 veces que me dice eso y no me lo entrega a tiempo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que puedo estar generando a partir de esa situación? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y aquí esta es una pregunta clave. ¿Qué puedo hacer de manera diferente para poder conseguir el resultado? ¿Sí? El resultado que me gustaría. Que en este caso es, o sea, poder generar un acuerdo de mayor compromiso con mi proveedor. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer de manera diferente? Porque quizás ya hice cosas que no me llevaron al resultado que yo quería. Entonces, ¿qué puedo hacer de manera diferente? Y como verán, o sea, todo esto requiere de lo que habíamos visto en un principio, que es de la agudeza sensorial. O sea, para poder tener toda esta información, además de tener apertura, de poder tener compromiso con mi entrenamiento emocional, necesito tener esta agudeza, esta apertura a realizarme estas preguntas y obtener información de esa manera para poder entonces empezar a chequear cómo están mis emociones en mi día a día, en mi semana, en mi mes. Entonces hay muchas personas, por lo menos en el colegio que estoy trabajando, ¿sí? En donde esto lo llevan a un ritual diario y lo imprimen o lo hacen ahí de manera manual, ¿sí? Los papás lo colocan en la heladera, en algún sitio, o con post-it, entonces pueden ir marcando, ¿sí? Cuáles fueron las emociones que más sintieron el día de hoy. Entonces van marcando quizás un puntito acá, entonces ahí van poniéndole el día, entonces en la semana, una vez que tengo como esa conciencia de cuáles fueron mis emociones, empiezo a tener el patrón de cómo funcionan en mí las emociones, cuáles son las emociones que más tengo a mano, que más están presentes en mi día a día, y a partir de ahí entonces ver qué puedo hacer frente a eso. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante para poder tener ese entrenamiento constante. Como les dije, cuanto más se entrenen y más conozcan y quizás más se equivoquen y más prueben, mayores estrategias, mayores acciones van a poder tener y quizás también saber qué acciones les resulta más y cuáles son aquellas acciones que no son tan efectivas, porque esto también depende mucho de cada persona. Entonces, algunos otros tips así generales para poder trabajar las emociones tiene que ver con cambiar nuestra percepción de aquellos eventos negativos y poder transformarlos en aprendizaje. Entonces, viendo ese ritual que acabamos de ver, en hacernos esa pregunta y focalizarnos en la pregunta de qué aprendizaje
me está generando esta situación, ya empiezo a, de alguna manera, cuando yo me hago una pregunta, en este caso, ¿cuál es el aprendizaje?, mi cerebro empieza a buscar de alguna manera y a generar ese aprendizaje. Pero por eso es tan importante esa pregunta. Tener un diario de gratitud. Hay un libro que yo siempre les recomiendo, que se llama El diario de la gratitud, de Janice Kaplan, que es una periodista del New York Times, que ha escrito este libro, y ella cuenta en ese libro cómo todo un año de pensamientos positivos ha transformado su vida, ha podido cambiar su percepción, y entonces tener muchos más recursos, muchas más herramientas frente a adversidades, como las que estamos pasando hoy en día, ¿sí?, frente a los desafíos que se nos presentan en la vida. Entonces el poder tener esta actitud y agradecer todos los días, al menos por tres cosas por las cuales estamos agradecidos, y escribirlas, de alguna manera empieza también a entrenarnos, a entrenar nuestros pensamientos, y focalizarlos en lugar de en el vaso medio vacío, en el vaso medio lleno. Y empezar a poder valorar aquellas cosas que sí tenemos, y no estar a veces constantemente enfocados en lo que nos falta. Evitar las noticias negativas, ¿sí? Si son personas que están constantemente buscando las noticias, que ven canales ven noticieros, leen los diarios, bueno, eviten a veces estar leyendo tanto eso, porque la mayoría de noticias son negativas. Entonces, eso en la programación neurolingüística, cuando yo estoy constantemente leyendo y llenando mi cerebro de información negativa, la realidad que muchas veces voy a generar en mi vida va a ser de emociones negativas. ¿Sí? Porque las noticias negativas, ¿qué es lo que genera? Más allá de que una cosa es estar informado y conocer y saber, pero tenemos que ser muy selectivos también al momento de poder querer tener información sobre lo que está sucediendo afuera, ¿sí? Tener un buen descanso. Eso es algo clave en momentos como hoy, en donde escucho muchas personas, sobre todo que estoy atendiendo, muchos coaches, en donde me dicen, me acuesto a veces, me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a la 1, 2 de la mañana porque no llego con el día. Y bueno, eso tiene que ver un poco con aprender, ¿sí?, a gestionar tanto mi agenda, aprender a delegar, a pedir a mi equipo de trabajo, a conversar con mi jefe si hay algo que está pasando y no puedo de alguna manera abordarlo y me estoy sobrepasando, sobrecargando, me siento estresado. Es importante generar esas conversaciones, como vimos antes, y expresar lo que siento, y saber que tengo que tener un buen descanso. Un buen descanso lo que hace es revitalizar las energías de mi cuerpo, y en mi cuerpo, cuando está con energías, es mucho más productivo, ¿sí? También los pensamientos que se generan cuando uno tiene un buen descanso son diferentes a cuando duerme 4 o 5 horas por día. Y tener un balance, sobre todo en días como hoy, y poder separar los espacios personales de los espacios laborales en casa. Y eso también es sumamente importante, tener ese equilibrio. Y decir a veces, basta, hasta acá, llega un límite, pongo esos límites para poder generar ese equilibrio y poder tener un mayor bienestar. Entonces, vamos llegando ya casi al final, ¿sí?, de esta charla. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de consultas, o pueden tomar fotitos de estos tips, de estas herramientas, de estas acciones que pueden empezar a inculcar, a incorporar en su día a día, para poder liberar y poder expresar las emociones, poder transformarlas, y de esa manera tener un mayor bienestar integral y una mayor salud. Entonces, me gustaría, para finalizar, poder compartirles este video que me gustó mucho. Entonces, espero que lo disfruten.
Estos son nuestros tiempos. Puedes deslizar y ser indiferente, o puedes escuchar y hacerte más consciente. Vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad trajo menos felicidad. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Hay más opciones para todo, pero cualquiera satisface poco. Sabemos más, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es la confusión. Poseemos cosas que nos tienen poseso. Ahora un teléfono se ha vuelto nuestro dueño. Estamos más conectados, pero a la vez más solos. Los mensajes de texto no miran a los ojos. Las pantallas adelgazaron, pero nuestros cuerpos engordaron. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Tenemos un sistema que busca mejorar la calidad de vida de la humanidad, pero que nos está dejando sin hogar. Hay más expectativa de vida, pero más muertos en vida. Pasamos la vida haciendo cosas que no nos gustan para poder seguir con una vida que no nos gusta. Trabajamos por un mejor mañana y cuando llega, pensamos otra vez en un mejor mañana. Queremos derechos sin responsabilidad, lo cual es igual a caos e inestabilidad. Hay más tolerancia, pero menos respeto. Queremos la verdad, pero nadie quiere ser honesto. Queremos ser auténticos, mientras sea lo que yo pienso que para los otros significa serlo. Nos esforzamos para lucir felices en una red social, pero no para serlo en la vida real. Sacrificamos cambios significativos reales por placeres y placebos temporales. Estos son nuestros tiempos de soluciones fáciles a problemas complejos, de vivir en una carrera de ratas que nos promete felicidad en las cosas que no la dan. Estos son nuestros tiempos en donde puedes deslizar con indiferencia o compartir este video para crear conciencia. Ok. Muy bien, entonces me gustaría que en el chat puedan compartirme qué es lo que se llevan, ¿sí?, hasta ahorita de este espacio que hemos compartido. Entonces ahí concuerdo con Tatiana, ¿no?, de que lo que dice el video de alguna manera nos muestra gran parte de lo que está sucediendo. Entonces por eso es tan importante tomar esa conciencia, ¿no?, de cómo está mi vida emocional hoy, porque somos nosotros responsables de poder cambiar esos estados, de poder mejorar nuestra salud, ¿sí? Hay un nuevo concepto de la salud, que es la salutogénesis, que habla y dice que las personas, de alguna manera, somos protagonistas de poder crear nuestra salud, y tiene que ver con cambiar nuestras acciones a hábitos más saludables, ¿sí? Entonces poder expresar, poder liberarnos de aquellas emociones que muchas veces nos atan, emociones que nos pesan, tiene que ver un poco con eso, con poder generar ese bienestar que estamos necesitando todos, porque cuanto más podamos crear bienestar en nuestras vidas, más bienestar vamos a poder crear en nuestros entornos, en nuestros hijos, ser fuentes de inspiración para que otras personas también tengan ganas, porque las emociones se contagian. Entonces cuando yo trabajo por mi bienestar, por gestionar mis emociones, de alguna manera las otras personas pueden verlo y empezar a querer hacerlo también. Entonces, yo creo que todo esto puede estar pasando para que tomemos conciencia y seamos más responsables y saber que tenemos el poder de co-crear nuestra realidad. Entonces, muchísimas gracias, Elizabeth. Entonces, comentarles, ¿sí?, ya para terminar, tenemos nosotros una certificación en programación neurolingüística que para mí es una herramienta alucinante, porque lo que hace es poder profundizar cómo funciona todo nuestro cerebro y cómo todo eso, cómo funcionan nuestras creencias, que es lo que activan nuestros estados emocionales. Entonces, a partir de conocer internamente cómo funcionamos los seres humanos, podemos gestionar nuestros estados emocionales, podemos cambiar hábitos disfuncionales, hay un montón de técnicas que se aprenden. Entonces, bueno, eso lo estamos iniciando el 12 de noviembre para aquellos que se interesen y deseen conocer más
y tener más herramientas para poder gestionar en su día a día estas competencias emocionales. Así que aquellos que deseen simplemente nos escriben, ¿sí? Acá les voy a pasar también todos nuestros contactos, ¿sí? Aquí tienen todos nuestros contactos para escribirnos, para cualquier consulta, ¿sí? No solamente de esa certificación en PNL, cualquier consulta que tengan en relación a quizás qué libros pueden leer, bibliografía, consultas sobre cómo hacer para determinadas cosas, lo que hemos visto aquí en este espacio, y sobre cualquiera de nuestras certificaciones también, ahí tienen todos nuestros contactos. Entonces, ahora, muchísimas gracias a todos, y abro ese espacio para preguntas. A ver, aquellos que tengan alguna pregunta en relación a todo lo que hemos visto, alguna situación que estén pasando y quieran compartir y preguntar algo, acá estoy a su disposición, y agradecida también a todos por estar del otro lado, por estar escuchándome, quizás atentos, así que porque sin ustedes, sin su escucha, esto no sería posible. Entonces agradecerles en nombre mío y de Yamin por su presencia, y entonces acá quedo a su disposición. Esta charla está siendo grabada, ¿sí? Entonces posiblemente después el departamento de marketing pueda compartirles, ¿sí? El link en donde vamos a subir, seguramente en nuestro canal de YouTube, esta ponencia para aquellos que quieran verla nuevamente para revisar y refrescar algunos conceptos, o compartirla también, porque es importante, yo creo que la generosidad de esto, de cuando alguien escucha, ve algo interesante, algo que puede servirle, que puede serle útil, es súper importante que podamos compartirlo, ¿sí? Porque de esa manera, creo, podemos quizás facilitarle algo a alguna persona que lo esté necesitando. Entonces también siempre es bienvenido que compartan cosas que ustedes consideran que pueden ser de utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí recibo agradecimientos, así que yo también súper agradecida, y abrazarlos a todos virtualmente, y realmente deseo que este espacio haya servido de reflexión, ¿sí? De toma de conciencia, de movilizarlos a la acción para que puedan cambiar sus estados emocionales y generar un mayor bienestar. Entonces, a ver, entonces en una palabrita, ¿qué es lo que se llevan de este encuentro que hemos compartido? Me gustaría leerlos en el chat. Bueno, Tatiana, muchas gracias a ti por estar presente. Entonces, en una palabrita, ¿qué es lo que más se llevan de este espacio que hemos compartido? Entonces, ahí los leo en el chat. Importante, dice Rosa, el tema: debemos ser amos de nuestras emociones y no esclavos de ellas. Qué hermosa frase, Rosa, comparto totalmente. Excelentes tips, dice Betty. Buenísimo, entonces ahora viene la parte más importante, que es ponerlos en práctica, ¿sí? Y empezar a avanzar hacia esos resultados que deseamos. Entonces, Roxana se lleva este gimnasio emocional. Bueno, eso fue una de mi trabajo final, ¿sí? Cuando hice el posgrado en educación emocional, y tengo esa visión, ¿sí? Y todos los días trabajo para que pueda haber y existir muchísimos gimnasios emocionales, porque todas las personas necesitamos de esto, así que ahí estoy trabajando, y muchas personas están trabajando para que se abran muchos gimnasios emocionales. Entonces, Andrea dice muchas gracias, ahora ejercitarse, eso es, ahora entonces a pasar a la práctica. Así que muchísimas gracias a todos por compartir también sus aprendizajes, aquello que se llevan, ¿sí? Me alegro entonces que les haya sido de utilidad, y entonces ahora a ponerlo en práctica. Ya saben que tienen ahí nuestros contactos, mi contacto ahí después se los coloco
Este es mi correo. ¿Sí? Entonces ahí pueden buscar, pueden escribirme para lo que sea. Estoy como Noé Sáez en Instagram, en Facebook, entonces ahí comparto también cositas, así que aquellos que deseen, mi disposición para ustedes, y entonces espero que podamos encontrarnos en otra oportunidad, ¿sí? Seguir compartiendo espacios como estos de reflexión, de aprendizaje, para seguir sumando, porque creo que cuando una persona apuesta por su bienestar, por su reforma íntima, ¿sí? Por avanzar internamente y en su desarrollo personal, de alguna manera estamos haciendo un mundo mejor, así que en eso trabajamos en Jamming, ¿sí? Para despertar conciencias y poder acercar herramientas que a las personas les sirvan para alcanzar sus objetivos. Así que entonces me despido, ¿sí? Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, a ver, para verles ahí a los que estén, las caritas. Entonces ahí, Roxana, gracias por estar presente ahí siempre. Flor también, bueno, muchas gracias. Sí, ahí a Vicenta, Elizabeth, que aplaude, gracias, gracias. Rosa, Edith, Carmen, María, Silvana, Mayela, Betty, Luz, Andre, a Diego ahí, parte del equipo, a Oscar, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos, Silvana, Rodoil, ¿sí? Gracias entonces por compartir este espacio con nosotros, conmigo, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas, muchas gracias por estar. Buenas noches. Back and forth.